Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Pues como pueden ver, como les había dicho, que una función cumpla con las ecuaciones de Cauchy-Riemann no es una condición suficiente para saber que la derivada existe en un punto. Primero, pues debemos de tener una condición obligatoria, nos decía, y una de esas condiciones obligatorias definitivamente es las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Se demostró que para que la derivada exista, pues se debe de cumplir que tanto la derivada parcial de u con respecto a x sea igual a la derivada parcial con respecto de b con respecto a y que la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a la negativa derivada parcial de b con respecto a x. Pero no solamente se requiere que exista esa tal derivada en un punto, z sub 0, digamos, sino que además exista en algún entorno de ese punto. Así que vamos a poner algunos ejemplos donde apliquemos este teorema que es un teorema que nos dice básicamente cuáles son las condiciones suficientes para garantizar la existencia de una derivada en un punto z. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo con una función f de z que sea igual a z cuadrado más i por z. Como ven, este es un polinomio. Vamos a escribir primero a la función en términos o bueno, en su forma u más i por b. Recordemos que esto es x más i por y más i por x más i por y, ¿verdad? Sabiendo que que z es x más i por y. Entonces, así que si elevamos al cuadrado, lo que vamos a tener aquí es x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta sería la parte real de la primera de z al cuadrado, más i por 2 veces xy, más, y por el otro lado, pues vamos a tener ix menos y. Recordemos que i por i es negativo 1, así que vamos a tener menos y. Entonces, al reescribir esto y juntar las partes reales con las partes reales y sumarlas, vamos a tener x al cuadrado menos y al cuadrado menos y más i, si juntamos la parte imaginaria, pues nos va a quedar 2xy más x. Como pueden ver, esta es nuestra función u, la parte real, y esta es nuestra función b. Por supuesto, vamos a comparar las primeras derivadas parciales. Como pueden ver, u es un polinomio de dos variables y b también. Así que podemos aceptar de variable real que esas derivadas parciales existen, ¿no? Así que vamos a calcular primero la derivada parcial de u con respecto a x. Como ya tenemos u, vamos a derivar 2x menos 0 menos 0. Así que la derivada parcial de u con respecto a x es 2x. Ahora calculemos la derivada parcial de b con respecto a x. Nos vamos al otro lado, entonces al derivar vamos a tener 2y. Vemos aquí claramente que la derivada parcial con respecto a x es 2y más 1. Y por otro lado, vamos a calcular ahora la derivada parcial de u con respecto a y. La derivada parcial de u con respecto a y, esto va a ser igual a menos 2y menos 1. La derivada de x cuadrado es 0. La derivada de negativo 2y, negativo y cuadrado es menos 2y. Y la derivada con respecto a y de menos y es menos 1. Y la derivada parcial de b con respecto a y, pues vamos a derivar esto. La derivada sería nada más 2x. Como pueden ver, aquí cruzado podemos observar que estas derivadas parciales se cumplen para todo valor x real, para todo punto x en el plano complejo. Y esto también se cumple.
Vamos a decir entonces, por lo tanto, la derivada parcial de u con respecto a x, que es 2x, que vemos que también es igual a la derivada parcial de b con respecto a y, se cumple para todo x real. Y además, la derivada parcial de b con respecto, o mejor dicho, lo vamos a escribir así, la derivada parcial de b con respecto de x es igual a la derivada parcial de u con respecto de y. Y esto pues, bueno, nosotros sabemos que esto es menos 2y menos 1. Esto significa que se cumple para todo y real. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la derivada existe para todo z complejo. Por lo tanto, observen que aquí lo que tenemos, bueno, habíamos dicho, ¿verdad? Que la derivada existe, si existe para todo x real y para todo y real, entonces existe para todo el plano complejo, ¿no? Ok, ahora pensemos en la derivada, ¿no? Podemos pensar en la derivada con respecto a las variables que vamos a plantearnos. Entonces, observemos lo siguiente. Entonces, nosotros sabemos que la derivada parcial o la primera derivada de f también se había escrito, o lo habíamos podido escribir como la derivada parcial de u más y veces la derivada parcial de b con respecto a x. Pero la derivada parcial de u con respecto a x, nosotros lo habíamos puesto por acá, era 2x más y. La derivada parcial de b con respecto a x era para nosotros 2y más 1. ¿Ok? Entonces, podemos observar que lo que tenemos es lo siguiente. 2x más y por 2y más y. Pero nosotros podemos sacar aquí, ¿verdad? Juntando estos números, podemos sacar un 2. ¿Y qué nos quedaría? 2x más y por y más y. Pero ustedes recuerdan que x más y por y es z. Así que la derivada parcial sería 2z más y. Recordemos que f de z era z cuadrado más iz. Así que es natural que la derivada sea 2z más i. Y lo hemos comprobado usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, a continuación, pues vamos a analizar ahora otro caso, que es el caso de esta función. Recordemos que el módulo de z, en su forma cartesiana, lo podemos escribir como x al cuadrado más y al cuadrado. El módulo de z al cuadrado. Más y por z, pero z es x más y por y. Así que en su parte real y parte imaginaria vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más ix menos y. Así que su parte real sería x al cuadrado más y al cuadrado menos y. Esto sería u más ix. Entonces, vamos a tener acá u y vamos a tener aquí b, por supuesto. Entonces, calculemos la derivada parcial de u con respecto a x. La parcial de u con respecto a x sería igual a 2x. Esto sería 0 y esta derivada también. Ahora calculemos la derivada parcial de b con respecto a x. Con respecto a x, la derivada sería 1.
Y por otro lado, vamos a calcular la derivada parcial de u con respecto a y. Y esto nos quedaría 0, 2y menos 1. Y por otro lado, calcularíamos la derivada parcial de u con respecto, o mejor dicho, de b con respecto de y. Por supuesto, esta derivada es 0. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Recordemos que la derivada parcial de u con respecto a x va a ser igual, vean que va a ser igual a 2x. Pero, según las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto debería de ser entonces igual a 0, porque 0 es la derivada parcial de b con respecto a y. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, miren la ecuación que queda en medio. 2x igual a 0. X igual a 0. ¿Qué es esto? Esto significa que la derivada solo existe en el punto 0 y no existe en algún entorno. A ver, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, pero solo para x igual a 0, no para ningún otro entorno. Así que se cumple la condición necesaria, mas no la suficiente. Por otro lado, la derivada parcial de u con respecto de y, que es 2y menos 1, debe de ser igual, observen, debe de ser igual a menos 1, porque menos 1 sería la derivada parcial, la negativa derivada parcial de b con respecto de x. ¿Y qué es lo que tenemos entonces en medio? Otra vez, 2y menos 1 igual a menos 1. Como pueden ver, menos 1 con menos 1 se cancela, entonces significa de que 2y es igual a 0. Entonces, y es igual a 0. Lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que vamos a concluir es que la derivada de f de z igual a módulo de z al cuadrado más i por z existe solo en el punto z igual a 0. No existe en ningún otro entorno. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la derivada solo existe en z igual a 0, mas no existe en ningún otro entorno. En algún entorno, ¿verdad? Alrededor de ese punto. Y bueno, por último, vamos a considerar esta función. Es una función que tiene la forma x al cuadrado más i por 3y al cuadrado. Y al cuadrado, podemos observar claramente que u es x al cuadrado y que b es 3y al cuadrado. La parcial de u con respecto a x, vamos a calcularla directamente. Esto es 2x. La parcial de u con respecto a y es 0. La parcial de b con respecto a x es 0. Y la parcial de b con respecto a y es igual a 6y. Claramente podemos observar lo siguiente, que la parcial de u con respecto a x, que es 2x, es igual a 6y, que es la derivada parcial de b con respecto a y. Y vemos también, ¿verdad?, que la derivada parcial de u con respecto a y es 0, que es también igual a la negativa parcial de b con respecto a x. Entonces, bueno, aquí se cumple para todo x, y, el plano complejo, pero aquí hay una restricción. Vamos a sacar esto que está en medio. 2x es igual a 6y. Significa entonces de que x es igual a 3y. O mejor dicho, y es igual, para poder visualizar qué es lo que está pasando, es igual a 1/3 de x. Si nosotros graficamos un plano cartesiano por acá, vamos a ver que la gráfica o que la función solamente
tiene derivada en esa recta. La derivada solo existe en esa recta. Así que es una pendiente bastante suave. ¿De acuerdo? Es una recta con una pendiente bastante suave. Vamos a ver. Entonces, si graficamos esto en el plano Z, vamos a observar que la derivada solo existe en los puntos de esta recta. La derivada solo existe en esa recta. Y en ningún entorno, ¿no? No existe en ningún entorno fuera de esa recta. Por lo tanto, esta no es una función analítica. Bueno, espero haya quedado claro, ¿verdad? Y cualquier duda la pueden consultar, pueden dejar comentarios también en la barra, ¿no? Bueno, que estén bien, chicos.